es mi néctar, este es mi néctar, yeah. Volvimos, Pau. Buenísimo. Che, Facu, contémosle a la gente que recién se está aprendiendo de qué estamos hablando hoy. Y hoy estamos hablando de lo que es el suicidio acá en la provincia, ¿no? Y la depresión, que también conlleva esto, ¿no? Bueno, chicos. Chica, no nos Chicas. olvidemos. Bueno, La valiente. Ella sabe. Chicos, ¿cómo se dan cuenta que algún amigo está en un estado depresivo? Y va dejando indicios. O sea, hay muchas veces que hasta es demasiado obvio, es ridículamente obvio de que alguien está pasando por depresión. Pero nada más de que hay que aprender a escuchar al otro y ayudarlo. Por más de que por ahí, no sé, te caiga mal o cosas así. Si ves que estás pasando por un momento así de depresión, ayudarlo. La única ayuda así, la mínima y la más importante que pueden dar es dar la oreja, escucharlo y aconsejarlo de la mejor forma que te salga, pero ya sentirte que tiene a alguien, ya eso significa demasiado, significa muchísimo. Y después, si es un familiar y por ahí no te das cuenta o por ahí lo esconde, qué sé yo, pero te das cuenta sí o sí, es muy difícil no darse cuenta. Si abrís un poquito los ojos y te preocupás de la persona esa, seguramente es alguien que vos considerás importante y como para después ayudarlo, deberías por lo menos darte cuenta de que está cambiando su manera de ser, de que está aislándose, de que es más distante, que cambia relativamente bastante él o ella, en cualquiera de los casos. Pero no es tan complicado como parece sacar a alguien de una depresión. Es solamente escucharlo y, como dijo el doctor recién, agarrar y, no sé, decirle que todo va a estar bien, no, nunca ayuda mucho, pero el estar ahí acompañando y apoyando en cualquier sentido, desde la distancia o directamente diciéndole, impulsándolo a que haga las cosas que había dejado o lo que sea, o alguna cosa así, ¿cómo se dice? Patológica o lo que sea, se puede hacer, no es complicado. Y es solamente estar. Muchas veces no es tan fácil, en realidad, darse cuenta cuando una persona está en estado depresivo, porque muchas de las personas esconden eso bajo una sonrisa. Bueno, está el tema súper cliché de Facebook, de la carita de sonrisa con la carita triste. Bueno, las personas en estado depresivo, no todas las personas suelen esconderse bajo una sonrisa y decir estoy bien, tranquila, estoy triste nomás, me va a pasar mañana, mañana me levanto, lloro, mañana me levanto, pero no es algo que pase así. O también está el hecho de que se alejan, empiezan a dejar esas ciertas cosas que solían hacer, ya no las hacen o empiezan a bajar las notas en el tema del colegio. Y ese tipo de cosas son factores mínimos para darte cuenta de que alguien está pasando por eso. Yo, en lo personal, para ayudar a una persona que sé o que me estoy dando cuenta que está como ahogándose en sus propios sentimientos, por así decirlo, me quedaría al lado y empezaría a charlar, pero charlaría de otro tema, hasta que yo sienta que tenga suficiente confianza como para contarme algo. Y cuando esa persona tenga la confianza de contarme algo, ahí recién lo animaría a seguir adelante. A los doctores, ¿hay algún paso a seguir como para ayudar a un amigo? O cómo notar, porque ella bien decía que a veces se esconden a través de una sonrisa y no están bien. A ver, nosotros tenemos, cuando a alguien le pasa algo, si tiene fiebre, le mide la temperatura, si está fracturado se nota, digamos, hay cosas que son evidentes, porque si tenés una inflamación, tenés conjuntivitis, la gente ve, cuando es algo más de uno, no es algo observable, no es que nosotros le decimos signo, no es un signo. ¿Cuáles son los signos? Y la verdad que son pocos los signos, tienen que ver con una pérdida, un cambio, algo de lo que venía realizando que uno lo veía que estaba motivado y eso cambia. Digamos, hay algunas cosas mínimas de signo que puede notar. Y después los síntomas tienen que ver con un poco lo que decían también, que tiene que ver con escuchar al otro, porque así es como yo, la única forma que tengo de acceder a información. No necesariamente es eso, ir, che, preguntarte, ¿estás mal? No, o cuestiones, bueno, olvídate, vamos a... Sino escuchar, porque lo primero que hacemos en general es ir a hablar. Y una primera medida sería ir a escuchar al otro, más que ir a hablar y darles consejos en relación a lo que es mi vida,
para que el otro se sienta mejor. Sí, me quedaba pensando en la descripción que hacía el panel y sí, es muy cierto, digamos, que la depresión justamente es el retraimiento, como decíamos en bloques anteriores, digamos, de ese interés, con lo cual no es una queja que se trae en un principio. Digo, no es como a quien le duele la cabeza y lo primero que dice, che, me duele la cabeza. ¿No? En general, como es la caída del interés, en general lo primero que uno puede observar tiene que ver con las ausencias, no con la presencia del malestar. Entonces, es complejo a veces en relación, hasta uno diría, a otras problemáticas mental, por darle un título, porque lo que aparece es el desaparecer. Es alguien que, y no por ausencia física, sino porque tal vez deja de ir a un espacio o qué sé yo, iba todos los lunes a jugar al fútbol y empieza a faltar lunes por medio y después no va más, o salía con las amigas y no, hoy no salgo, hoy tampoco, hoy tampoco. Entonces, en un principio seguramente aparecerá con excusas, digamos, porque tal vez tampoco tenga mucho para decir del por qué no, pero es difícil a veces reconocer, digamos, esa situación porque lo que primero aparece es la ausencia, es el retraimiento, es el no estar presente en las actividades que se compartían, ¿no? Después sí algo para resaltar porque me parece muy, muy interesante lo que decían los chicos, cómo poder acercarse a alguien y a veces no es desde lo que uno supone que el otro necesita, digamos. No es diciéndole al otro, vengo porque te tenés que levantar de la cama o tenés que seguir viniendo, porque no, porque justamente eso es lo que no puede o eso es lo que como describías muy bien, ¿no? Digamos, ahí es donde el otro, digamos, en general va a generar una resistencia contra eso. Va a decir, bueno, no, tómatela y no me moleste. Entonces, como sabemos que por ahí no, tal vez entrar por donde sí, qué sé yo, hablar de lo que fuese, empezar a compartir lo que sí se pueda compartir, hablar de música, chusmear lo que pasó en la semana, no sé, pero digo, empezar por otro lado. Lo importante es la presencia del otro, que lo marcaban muy bien. Es la presencia, no el consejo exacto como si hubiese una fórmula. Es que para alguien que está en un momento de crisis, digamos, es saber que el otro está presente, saber que el otro está. Y el otro está no es nada más de decir, llamame si necesito algo, es estar, es estar. Aún el otro no quiere hablar de lo difícil, pero es poder estar. Eso, la verdad, me pareció impecable la descripción que hicieron los chicos. Yo tengo una pregunta para los dos y quería preguntarle cómo está la situación a nivel local. ¿Con la depresión? Sí, depresión, suicidio. Bueno, justamente estábamos hablando de eso, porque me parece que hay una asociación, la depresión al suicidio, que no está buena, ¿no? Es entendible que se dé, pero en un principio no es necesaria. Digamos, son dos temas diferentes. No es una cosa causa de la otra, ¿no? No necesariamente, digamos. Son dos temas separados que no todos los suicidios son por padecimientos mentales. Bueno, no todo es por depresión. No todo es por depresión o no todo es por enfermedad. Ni siquiera todos los que suicidan estaban enfermos, digamos. Entonces, la depresión puede ser un factor de riesgo más, entre otros, que podrían llevar a alguien a tener ideas en relación a la muerte. Pero no es una cuestión unicausal, ni siquiera directa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de depresión hablamos de un cuadro y si hablamos de suicidio hablamos de otra cosa, como para diferenciar. Entonces, por ahí no sé si querés agregar algo en esta diferencia porque nos parece importante, porque no se haga una asociación de que alguien, porque cursa en depresión, tiene necesariamente idea suicida o todos los que suicidan pasaron por una depresión, porque eso no es así, digamos. Esta diferencia es importante. No, sí, y sobre todo me parece importante porque los cuadros de depresión van transitando por otros lugares, ¿no? No necesariamente tiene que ver con
con que alguien se quite la vida, digamos, ¿no? A veces hasta curiosamente, digamos, el interés termina bueno, en ese sinsentido de la vida. Cual no quiere decir que alguien se quite la vida, digamos, pero sí que transite por ese lugar. Entonces, sí, me parece central, digamos, separarlo tanto por la problemática del suicidio, que es más compleja que la depresión, como la depresión que no está asociada directamente a esos episodios, ¿no? Y por eso cuando preguntás en cuestiones estadísticas de depresión o de suicidio, por eso, porque por ahí son dos temas, dos cosas distintas, ¿no? Yo lo que tenía entendido que el suicidio no era que una persona se quería matar, sino como que quería dejar de vivir la situación en la que estaba. Sí, puede ser, pero no necesariamente esa situación es una depresión. Claro, sí, eso era para resaltar. Pero porque probablemente la pregunta es más para la estadística en relación al suicidio que para la depresión, me imagino. Sí. Pero bueno, por eso es otro tema, digamos. Porque la estadística en relación a la depresión tiene que ver con cantidad de consultas. Nosotros tenemos, es difícil de medir, pues, para hablar de estadística en relación a la depresión, porque nosotros tenemos distintas consultas en el medio privado, medio público, y unificar todos esos números es bastante complejo en lo que es demanda de gente asistida por ese motivo de patología. En cambio, la estadística en relación a suicidio, que es una de las causas de muerte externa, es otra variable epidemiológica que sí tenemos un mejor registro, por eso. Pero, más que nada es esta diferenciación como importante. Si quieren hablamos de la estadística del suicidio, como quieran. No, la evitemos mejor. Sí. Tania, y la respuesta que le habían dado fue muy importante para mí. Ponete un toque más derecho, por favor. Una persona cuando pasa esta situación Más cerca. sigue teniendo las mismas, como sigue siendo sensible a pasar estas situaciones, o sea, no se llega a, por así decirlo, a curar completamente. Sigue siendo vulnerable. Exacto, eso, a diferentes situaciones, y sigue siendo. Mira, cuando uno pasa situaciones, en general uno puede decir que queda resiliente o vulnerable. Vulnerable cuando queda una predisposición ante un evento parecido, y resiliente es cuando alguien supera eso. Pero ahí estaríamos pensando que es de causa externa, digamos, que las causas externas o si es causa interna. Y estamos, justamente lo que tratamos de ver es que la depresión como cuadro tiene su componente endógeno y puede tener un componente exógeno, digamos, que es pluricausal, es más complejo. No es que, como decía David, no es un resfrío que decimos este virus pasó tal cosa y produjo tal efecto. Es una cuestión que tiene que ver con cuestiones endógenas, pero también tiene que ver con un contexto. A veces hay más peso en alguna cosa que la otra, pero generalizar no es bueno. Decir que todos van a ser vulnerables después de una depresión, no. Y decir que nadie va a ser también. Eso es muy del caso a caso, me parece. Sí, pensaba, digo, la depresión también es una respuesta a una determinada situación. Como decía Maximiliano, puede ser externa o puede ser interna, digamos. No deja de ser una respuesta negativa, digamos, o una respuesta que no es suficiente para esa situación. Pasa, bueno, en general, como tendencia humana, tenemos la cuestión de responder siempre con la misma herramienta, digamos, ¿no? Entonces, cuando nos duele algo, gritamos, digamos, ¿no? Y siempre gritamos parecido. Entonces, a veces puede pasar que alguien frente a las mismas situaciones o situaciones similares, bueno, responda con un cuadro de depresión. Puede pasar eso porque hay características personales, lo cual eso no hace un continuo, ¿no? Tenía una duda. Hablando con una doctora, me contó que la depresión no siempre es por algún hecho que te haya pasado, sino también puede venir por herencia, ¿no? O sea, me dijo como los mensajeros, por así decirlo, tipo ¿Los neurotransmisores? Sí, que eran tipo esos mensajeros que no estaban andándonos bien en las neuronas, entonces se transmitía por herencia. Algo Que para genético. eso estaban la mayor parte de los medicamentos, como los antidepresivos, que eran, como se dijo en un tiempo en Estados Unidos, la droga de la felicidad porque era muy consumido. Bueno, no. No, en realidad, a ver,
Pensar que los neurotransmisores son el motivo es una reducción, como decimos, no queremos ni la reducción social ni la reducción tampoco química, digamos. No hay una validez que diga que es unicausal, que es por un déficit de neurotransmisores, que sí que sabemos que hay algo que tiene que ver cuando uno está en ese estado que se modifica en el cerebro, digamos. ¿Qué se modifica? Si el cerebro se modifica por tu relación con el entorno o tu cerebro modifica tu relación con el entorno. ¿Cuál sería? Yo estoy más que el cerebro es plástico y se va adaptando en relación a nuestra interacción. El tema de la neuroquímica, digamos, es una reducción y una visión de la patología que dice que, bueno, vos tenés un déficit de ciertos neurotransmisores que te producen una patología. Pero es una reducción y una visión muy reducida de la enfermedad. ¿Qué explicaría el uso de farmacológico? Yo, que soy médico, no lo veo así. Digo, sí tiene que ver, pero me parece que es primario otras cosas que afectan tus neurotransmisores. No es que los neurotransmisores afectan tu conducta. Digamos, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si alguien, la hormona del estrés es el cortisol. Si viene alguien de la guerra y yo le mido el cortisol, ¿cómo va a estar el cortisol? Elevado. Pero está elevado, entonces la persona tiene estrés porque está el cortisol elevado o porque vino de la guerra. Es porque vino de la guerra. Entonces, y yo voy a ver el cortisol elevado. Pero es secundario a mi evento traumático, difícil, que he estado viviendo, digamos. Siempre, bueno, son explicaciones, por lo menos es mi visión. Hay algunos que pueden darte la visión de decir esto es una explicación de la neurociencia. Yo no creo que una cosa no invalida a la otra, pero no es prioritario, por lo menos en mi visión. Tenemos un video para mostrarles que es de Nación, que es más o menos de lo que es la prevención al suicidio, recién que estuvimos hablando un poco de eso. Dale. Está bueno. Hablemos de prevención del suicidio. Las personas con conductas suicidas siempre dan indicios de que no están pasando un buen momento. Es muy frecuente ver cambios anímicos, escuchar de manera constante expresiones como me voy a ir muy lejos, no aguanto más vivir así, cuando no esté me van a extrañar. Es importante saber que quien atraviesa por esta situación en realidad no quiere morir, sino que quiere dejar de vivir como lo está haciendo. La escucha y el acompañamiento del entorno son tan necesarios como la ayuda profesional. Frente a esto, es importante tomar en serio cada manifestación y hablar del tema sin prejuicios. Si estás pasando por esta situación, no tengas miedo a expresar todo lo que sentís y pensás. Recurrí a alguien de confianza, hablalo y pedí también ayuda profesional en cualquier centro de salud. Es importante sensibilizar a la comunidad y superar el tabú para que avancemos en la prevención del suicidio. Hablemos de prevención del suicidio. Hablemos de todo. Qué importante, ¿no? Igual en el video yo escuchaba que lo mismo que dijeron los chicos, escuchar, no juzgar a la persona que está pasando esto y qué importante también lo que decían ellos de que no es lo mismo la depresión que el suicidio, no mezclarlo. Yo creo que está perfecto. Nada, es interesante saberlo también, para tenerlo en cuenta. Muy interesante, Pau. ¿Vamos a una pausa? Vamos a otra pausa. Ya volvemos.